Buenos días, hermanos. Mayo 3 ha comenzado el mes y estamos contentos como el Señor nos ha dirigido hasta ahora en todo este tiempo. Hemos podido compartir la palabra, meditarla y acercarnos a Él, y espero que también en vuestras casas haya sido un tiempo provechoso y de bendición dentro de la circunstancia que vivimos. En todas estas meditaciones de los anteriores días hemos estado hablando mucho sobre lo que Jesús, al morar en nosotros, todo lo que Él produce, y también las recomendaciones de poder continuar manteniendo una actitud edificante, una actitud perseverante, una actitud constante. Este es un camino largo, pero es un camino precioso, y de verdad que estamos contentos de que un día la palabra de vida llegó hasta nosotros. Siempre damos gracias al Señor y os lo recomiendo que lo hagáis vosotros también. Darle gracias a Dios por aquellos que nos han precedido, personas que cuando éramos niños o cuando erais niños, Dios puso en el camino para traernos a este evangelio precioso, gente que llegó a nuestras familias en su momento, y este tipo de pensamientos vale la pena porque nos sitúan siempre en donde quiere Dios, que no olvidemos ninguno de sus beneficios, ¿verdad? Y en esa línea, en esa armonía de Jesús en nosotros, no sé, de verdad que yo, sí quiero serles sincero, en este tiempo he recibido mucha ayuda del Señor y mucha revelación sobre lo que significa esto, ¿no? Porque me ha ayudado a incluso tiempos de oración más fructíferos, en cuanto la fluye de una manera más profunda la comunión con el Señor. La palabra es más profundamente significativa, y yo les animo de verdad que seamos lo suficientemente sabios y pongamos cada cosa en su sitio, y sacar tiempo para Dios. Vale la pena, y no sé cómo será el futuro, pero caminamos con alegría y caminamos con ilusión. En este mes de mayo vamos a comenzar siguiendo esa misma línea de Jesucristo en nosotros, y vamos a tener una serie las semanas próximas, las que nos corresponda, basados en el Evangelio de San Juan. Estudiar ese ADN de Jesús. ¿Por qué el Evangelio de San Juan? Porque en el Evangelio de San Juan encontramos cómo se define el mismo Jesús, cómo se presentó Él, qué dijo Él de sí mismo. Entonces, su ADN, yo diría, explicado por Él, no interpretación nuestra. Y es importante que lo tengamos bien definido, porque de esta manera sepamos quién es y qué es, quién es que reina en nosotros, a quien hemos recibido como Salvador y Señor en nuestra vida. Que nosotros, al meditar estos pasajes que vamos a ir viendo, como muchas veces decimos, no simplemente que sea conocer el versículo o que dice la palabra de Dios, sino experimentar en nosotros lo que Jesús dice que es, y esto no tiene precio. Amén. Vamos a irnos primeramente al capítulo 1 de San Juan, donde leemos versículo 1 al 3, versículos muy conocidos, pero voy a leerlos en esta mañana. Dice: en el principio era la palabra, o el verbo, dicen otras versiones. La palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ir manteniendo esto
en la mente. Es interesante entender este atributo o identidad de Jesús. Ir conectando pasajes de la Escritura, vamos a irnos a Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este cielo y esta tierra que según se nos explica, hoy día parece que las circunstancias que vivimos, la parte positiva es que como que si se estuviera redescubriendo su plenitud y su belleza. Y porque, bueno, dicen que la atmósfera y los mares están más limpios y parece como si la fauna y la flora resurgieran. Y, bueno, esta bella naturaleza que, bueno, está reverdeciendo. Pues todo esto hermoso, todo esto tan hermoso y tan bello, que no sé si decir estamos redescubriendo en este tiempo, fue creado por medio de Él, por medio de Jesús, el Verbo, la palabra. Y este mismo Jesús, quien ha querido hacer, este mismo Jesús, este Verbo creador, esta palabra creadora, este mismo Jesús ha querido hacer, es el mismo que ha querido hacer de nuestro corazón su morada. Entonces, ya irnos situando en el concepto, Jesús el creador es el que ha venido a morar en mi corazón, el origen de todas las cosas, el que da lugar a todo lo que veremos más adelante. Entendiendo esto en toda su profundidad, hemos de regocijarnos en que el Espíritu Creador, la fuente de donde emana todo lo bueno y todo lo divino, lo llevo en mi corazón por cuanto lo he aceptado como mi Salvador y Señor. Pregunto ahora, pero ¿en qué términos efectivos y concretos me significa esto? ¿En qué me repercute? Pues bien, nada más y nada menos, hermanos y hermanas, que llevo en mi corazón el que es capaz de crear en mí, ir procesando este principio, creación. Es capaz de crear en mí las grandes virtudes cristianas, su ADN inmaculado, puro en mí, sin fingimiento ni hipocresías. Es decir, todo aquello que identificamos como fruto del Espíritu, según leemos en Gálatas 5:22. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Que esto se produzca en mí como resultado de que Jesús reina en mi vida y además, en cuanto se produce por medio de Él, no mi ser natural, en mí se produce por medio de Él, en cuanto se produce por medio de Él, será con garantías de que será un fruto genuino, verdadero y duradero. Nada que ver con emociones temporales ni respuestas circunstanciales del momento, que esto no dura mucho. Aquí vale la pena recordar lo que leemos que dijo Jesús, y utilizando las palabras de él que encontramos en San Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Cuando fluye lo genuino y verdadero, muy importante esto, cuando fluye lo genuino y verdadero en nosotros por medio de Jesucristo, no nos cansamos de hacer el bien.
No nos cansamos de ser pacientes. No nos cansamos de perdonar. No nos cansamos de amar de tal manera que en lugar de señalar las faltas y fallos de mi prójimo, sus faltas y sus fallos los cubro como se nos indica que trabaja el amor de Dios. El amor cubrirá multitud de faltas. No me canso de no enojarme. En definitiva, poder ver la bendición de lo que fue y lo que es el Sermón del Monte, según San Mateo capítulo 5 y 6, lo que un predicador denominó la fuerza de amar. Este camino es el que trae descanso. Este camino es el que trae descanso cuando lo genuino fluye, sin incertidumbre ni hipocresía, como dice la palabra. Este camino es el que trae descanso, plenitud y la verdadera felicidad que el ser humano busca. Así podemos decir que la fuente de la creación de todo lo bueno es lo que reina en nuestra vida. Qué precioso. Amén. Aleluya. Esto es entusiasmante y es tremendo. Esto conecta con muchos principios espirituales de la vida cristiana, que nada tienen que ver con el hombre natural. Son principios espirituales que vamos a repasarlos rápidamente, pero el hombre natural no es capaz de experimentar como tal de sí mismo estas cosas. Principios muy profundos, pero bien reales en nuestro día a día, y que hemos de entenderlos desde esta perspectiva. Por ejemplo, Jesucristo es autor y consumador de la fe, Hebreos 12:2. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, Gálatas 2:20. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Romanos 8:37. Él produce el querer como el hacer, Filipenses 2:13. No son versículos simplemente que nos debemos saber de memoria o conocer, pero son principios espirituales que pueden fluir desde nosotros de una manera genuina, insisto, por medio de Jesucristo, su ADN reinando en nosotros. Ahora bien, basados en estos principios, vamos a profundizar un poquito más para entender muchas de las situaciones que encontramos en la palabra de Dios, incluso en el Antiguo Testamento. Hace algunas semanas hablábamos, según leemos en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 11, muy importante esto, que el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas, escuchemos bien, el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas y que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, y que incluso les anunciaba los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Por lo tanto, el Espíritu de Cristo operaba en los profetas. El Espíritu de Cristo operaba en los profetas. Esto es precioso. Por otra parte, entendiendo que Jesús es ese Espíritu creador, ese agente que hace que las cosas sean. Acordaos de Hebreos 11:2. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, el Verbo, Jesucristo. Así encontramos a un Abraham con una experiencia de fe que le lleva a entender varias cosas que vamos a enumerar, que las conocemos, pero vale la pena recordarlas. Encontramos a un Abraham con una experiencia de fe que le llevó a las siguientes circunstancias. Le llevó a entender que hay un Dios que da vida a los muertos. Le llevó a una experiencia de fe que le hizo entender que hay un Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Le llevó a creer en esperanza contra esperanza.
le llevó a no debilitarse en fe al considerar su cuerpo como muerto, y le llevó a no considerar negativamente la esterilidad de la matriz de Sara, su esposa, que no dudó por incredulidad. Mirad qué precioso es esto, sino por el contrario, estuvo plenamente convencido. Esa experiencia de fe le llevó a estar plenamente convencido que era poderoso para hacer todo lo que le había prometido, y que cuando se le pide que ofrezca a su hijo Isaac en sacrificio, acepta, porque cree que Dios se lo va a resucitar de entre los muertos, como leemos en Hebreos 11:19. Ay, hermanos. En Romanos capítulo 4, versículo 22 se nos dice que su fe le fue contada por justicia. Ahora les animo a que presten mucha atención a esto, porque tiene que ver mucho con la obra de Cristo. Nadie, repitiendo la frase anterior, su fe a Abraham le fue contada por justicia. Ahora bien, nadie, absolutamente nadie, puede ser justificado. Es decir, nadie, absolutamente nadie, puede ser declarado inocente, no culpable. Nadie puede ser declarado justo sino por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Y así también lo fue Abraham. La justicia de Abraham viene dada por la fe, esa misma cuyo origen y autor es Jesucristo. Usted me dirá, hermano, pero Jesucristo existió mucho después de Abraham. ¿Cómo puede ser Jesús el autor de la fe de Abraham? Y aquí de nuevo vamos al mismo principio que leímos en Primera de Pedro, que así como el Espíritu de Cristo operó en los profetas anteriores a Cristo, que anunciaban la gracia que venía por medio de él, así también operó en Abraham el Espíritu de Cristo para andar en el camino de fe tan potente que antes hemos mencionado. No hay otro autor y consumador de la fe sino Jesucristo, la gran fuente y origen tanto del mundo, de toda la creación, como de toda gracia divina. Aquí hay revelación, hermanos, y es precioso entender estas cosas en la palabra de Dios para caminar con seguridad y total esperanza. Observemos que en Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17 nos dice: porque en Él, es decir, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aleluya. Este que es el origen de todas las cosas, en quien subsisten todas las cosas, es el que está en nuestro corazón. Aleluya, qué precioso es esto. Fuente de todo lo bueno y de todo aquello que de la nada puede sacar lo que haga falta. Sí, hermanos, la fe de Abraham tiene su origen en Jesucristo. Todo esto, hermanos, para no pensar ni sentirnos intimidados de que, vaya, si tuviéramos la fe de Abraham, porque a veces pensamos que no llegamos a ese nivel de las experiencias
que él tuvo que antes hemos mencionado. No, hermanos. Abraham no fue de otra pasta, ni fue un Superman. Él necesitó los mismos recursos para responder a Dios, los mismos que tú y yo necesitamos y que tenemos por medio de aquel a quien hemos recibido como Señor y Salvador. No hay otra fuente, Jesucristo. Aleluya. Me estoy acordando del profeta Elías. Hay dos sucesos sobresalientes en sus días. El desafío con los profetas de Baal, Primera de Reyes, capítulo 18. Y el que nos narra el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 17. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No un superhombre. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No un superhombre. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Oró fervientemente porque operaba en él el Espíritu de Cristo que operó en los profetas, que operó en Abraham, que operó en todos los hombres. ¿Os acordáis cuando recordábamos que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón? Qué tremendo, porque tuvo como mayores riquezas los sufrimientos de Cristo. Mayores riquezas los sufrimientos de Cristo que los tesoros de los egipcios. El Espíritu de Cristo trabajando en Moisés. Aleluya. Esto es fantástico. Qué bueno, qué bueno. A veces tú piensas, bueno, ya no puedo más, ya se me agotan las fuerzas. No olvides, en ti mora, en mí reina. En ti reina el que es el origen de todo lo creado en el cielo y en la tierra. Mientras esté Cristo ahí, los recursos no se agotan. Al contrario, permanecen intactos con todo su poder y toda su gloria. Entonces, el autor de todo ha estado presente desde siempre. Aleluya. ¿Por qué creemos que Apocalipsis 13:8 nos dice, hablando, de la gran bestia, y dice que la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos? Y ahora sí, presten atención, en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Entendemos el sentido por qué se nos dice esto? En el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo, es un ¿cómo se llama? Un espíritu presente por medio de Cristo, de tal manera que podía afirmarse lo efectivo de su cruz, ¿verdad? Trascendiendo y dando origen a todas esas gracias divinas que se presentaron en Abraham, que se presentaron en Moisés y que también son presentes en nosotros. ¡Qué revelación tan preciosa! Todo esto viene a colación para declarar que el Espíritu de Cristo, poder creador, está en acción aún antes de que Abraham naciera. Juan 8:58, Jesús dijo, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Lo vio y se gozó. Eso no lo entendieron los judíos. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. No lo entendieron y le dijeron, pero aún no tienes 50 años, le dijeron a Jesús. ¿Ya has visto a Abraham? A lo que Jesús respondió, antes que Abraham fuese, yo soy. Qué precioso.
Y dicho esto, hermanos, ese poder creador, esa palabra creadora, Jesús, es el que también quiere operar en nosotros para crear esas virtudes espirituales sin límites, para que podamos ver los cielos abiertos y los horizontes despejados por medio del que reina en nuestra vida, en nuestras vidas, aún en medio de las tormentas de este tiempo. Aleluya. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Toma valor en este día. El entendimiento de esta revelación nos hace enfocar el fruto de Dios en nuestra vida. Enfocar el fruto de Dios en nuestra vida, no desde mi condición. Ahí tenemos el ejemplo de Elías, hombre sujeto a pasiones como las nuestras, sino desde el que yo dé lugar a que opere al que es mi Salvador, a que trabaje en mi vida al que es mi Salvador y Señor. Por eso, hermanos, Él nos habla de rendirnos a Él, consagrarnos a Él, darle nuestro corazón totalmente, porque al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Y no hay nada difícil para Él en mí si permito que Él trabaje en mi vida. Oh, hermanos, alabado sea el Señor en esta mañana. No sé, yo me siento como nuevo en el camino del Señor, porque este Jesús poderoso es novedoso cada día en nosotros, y de verdad que es algo sobrenatural, el Espíritu Creador, ¿verdad?, que mora en nosotros. Dios mediante, el próximo día seguiremos con más principios espirituales según meditemos en el Evangelio de San Juan. Oremos. Padre amado, Señor, es algo precioso que el que dijo sea la luz, el que dijo sean los mares, por medio de quien fueron los peces y las aves, por medio de quien aquellos hombres te obedecieron y te siguieron, quien por medio son todas las cosas creadas en los cielos y en la tierra, potestades, dominios, principados, ha querido venir a morar en nuestro corazón. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Nos has llenado de tu gloria, Señor. Y yo en este momento oro. Es posible que haya personas que estén escuchando esto, que se sientan que ya no pueden más, que se sientan que las fuerzas se les agotaron y se les acabaron. Pero en esta mañana proclamamos el reinado de Cristo, proclamamos su principado, el Dios eterno, el príncipe de paz, el admirable, el consejero, el Dios fuerte. Señor, y que si hay corazones que todavía están desorientados y no entienden cómo responder a lo que leemos en tu palabra, y todavía no les ha sido revelado esa fuente creadora por medio de Jesucristo, que tú te reveles, Señor. Y que si hay alguien que no ha abierto su corazón a ti y no ha entregado su vida a ti, lo pueda hacer en este momento, Señor. Y que a partir de ahí pueda haber los cielos abiertos sobre su vida, los horizontes despejados, y que por medio de ti surge una fe que fluye, que nos hace ver que al que cree todo es posible, y que para ti no hay nada difícil, Señor. A ti sea la gloria, Señor. No hay palabras, simplemente una alabanza y una adoración a ti en este momento. Visita cada corazón, cada hogar que pueda estar escuchando esto. Sea niño, sea joven, sea adolescente, sea padre, sea madre, sea abuelo, sea abuela. Tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.
Ah, vale la pena consagrarnos a Él y también acordaos que esta tarde tenemos la reunión de oración y también estaremos orando por las necesidades, a las personas que están enfermas, las personas que están pasando por situaciones difíciles y varias cosas así que esta tarde oraremos por estas necesidades. Un abrazo, que el Señor les bendiga. Ha sido un gozo poder estar otra vez conectados en la presencia del Señor. Dios les bendiga. Un abrazo, Pastor Armando.